Hola, buenos días. En esta sesión 2 vamos a hablar sobre la inducción electromagnética, que es básicamente el principio que hoy en día, pues, por ejemplo, nos permite tener móviles, ver la televisión y recibir cualquier tipo de energía, etcétera. Esta es la segunda sesión. En la primera sesión vimos los principios básicos del electromagnetismo. Y en esta vamos a ver, pues, un principio fundamental que es la inducción electromagnética. Bien, si recordáis, los experimentos de Ørsted relacionaban electricidad con magnetismo, pero de forma unidireccional. Es decir, él ponía un hilo conductor con una corriente eléctrica sobre una brújula, entonces, si la corriente era nula, la brújula no se movía. Si la intensidad, o sea, perdón, la corriente iba en una dirección, la brújula se orientaba perpendicularmente a ella, en norte-sur o sí, en polaridad norte y sur. Y sin embargo, si cambiamos la dirección de la intensidad de la corriente, la brújula se orientaba al revés, 180 grados, es decir, perpendicular a la intensidad, pero ahora cambiaba la polaridad norte-sur a sur-norte. Por lo tanto, queda demostrado esa relación que hay entre electricidad y magnetismo, pero de manera unidireccional, es decir, la electricidad genera magnetismo. Pero la duda es, ¿el magnetismo puede generar electricidad? ¿La propiedad magnética de un material puede generar electricidad? Pues bueno, esa fue la duda que llevó a Faraday a realizar sus dos experimentos bastante conocidos. El primer experimento, él lo que hizo fue mover un imán a través de una bobina. Entonces, conectó los extremos de la bobina de hilo conductor a un galvanómetro. El galvanómetro nos va a permitir, es un aparato que nos permite medir, pues, los amperios o la presencia de corriente en un circuito. En este caso, en el hilo conductor. Entonces, él vio que a medida que el imán se introducía en la bobina, a medida que lo iba moviendo hacia adentro, pues aparecía una corriente inducida en el galvanómetro mientras se movía. Si el imán estaba inmóvil, por ejemplo, lo podía dejar en medio de la bobina inmóvil, no se inducía ninguna corriente. Y sin embargo, si alejaba el imán de la bobina, se inducía una corriente, pero en este caso el sentido de la corriente era contrario a si acercaba el imán. Este fue el primer experimento para ver que algo pasaba ahí con el magnetismo y la electricidad. Y el segundo experimento lo hizo pues bueno, enroscó dos hilos a una vara de hierro, esta vara de hierro que conducía, pues, para conducir el flujo magnético. Entonces, una bobina estaba conectada a una batería y tenía un interruptor para abrir y cerrar el circuito. El primer circuito, llamémoslo el circuito primario. Y en la otra punta de la vara de hierro había otra bobina, pero esta no estaba conectada a ningún tipo de batería, solo estaba conectada a un galvanómetro para medir la intensidad de la corriente. Entonces, él se dio cuenta que al encender, es decir, al abrir el circuito y cerrarlo, es decir, en el preciso momento en que cerraba el circuito y la corriente transitaba por el circuito, vio que justo en ese instante en la segunda bobina se inducía una corriente eléctrica, ya que el galvanómetro medía cierta intensidad de corriente. Al de un rato de mantener así el circuito cerrado, perdón, vio que ya no había ningún tipo de corriente en el circuito secundario. Y al apagar o al abrir el circuito, es decir, al hacer que no hubiera corriente eléctrica en el primario, vio que de repente, en ese instante, pues volvía a aparecer una corriente inducida en el segundo circuito. Y a través de estos dos experimentos, ¿qué es a qué conclusión llegó Faraday? Pues bueno, que el campo magnético variable es el único que puede inducir corriente eléctrica. Es decir, como hemos visto, al acercar el movimiento del imán
el movimiento del imán, ¿con qué tiene que ver? Con el flujo magnético que va a entrar por la bobina, como vamos a ver ahora. Y la verdad que, bueno, es uno de los principios y uno de los mejores resultados o de mayor aplicación que podemos utilizar hoy en día. La inducción electromagnética, como veremos, se utiliza en casi todo, desde motores eléctricos, generadores de energía, nuestros móviles, nuestras baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el flujo magnético. Como hemos dicho, de los ensayos de Faraday, ¿no? De esos experimentos, podemos deducir que la corriente inducida en un circuito eléctrico se produce como consecuencia de la variación de flujo magnético a lo largo del circuito. Es decir, un campo magnético variable. ¿Pero eso en qué se traduce? En que tiene que haber un flujo magnético variable. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético será el número de líneas de inducción que atraviesan una superficie. Como podemos ver en la imagen, la superficie verde tiene una superficie X, S, vamos a llamar vector S, al que le asociamos un vector unitario, o vector normal, perdón, y un campo magnético con unas líneas de campo que lo atraviesan. Entonces, cuanto mayores las líneas de campo que lo atraviesan, pues mayor va a ser el flujo magnético. Aquí podemos ver en la imagen la ecuación del flujo, es decir, una integral de phi, pero phi ¿qué va a ser? Pues va a ser proporcional tanto a las líneas de inducción, a B, inducción magnética, tanto a la superficie y a su orientación. Y de aquí pasamos a la ley de Lenz. La ley de Lenz es la que nos permite, esa corriente inducida por un campo magnético variable, nos permite saber el sentido de esa corriente inducida. Y nos dice que el sentido de la corriente inducida va a ser contrario a la causa que la origina. ¿Esto qué quiere decir? Pues como podemos ver en la imagen. Por ejemplo, tenemos una espira circular a la que le acercamos un polo, un imán. Entonces, al acercar este imán, lo que va a pasar en esa espira es que cada vez más líneas de inducción magnética van a atravesar esa espira. Por lo tanto, el flujo magnético, que es las líneas de inducción que traspasan una superficie, pues va a ser cada vez mayor. Entonces, al ser cada vez mayor esto, ¿qué es lo que nos dice la ley de Lenz? Que el sentido de la corriente inducida es contrario a la causa que lo origina. Es decir, si el flujo magnético está aumentando, tendrá que aparecer otro flujo contrario y a su vez este flujo contrario, a partir de la ley de la mano derecha, podremos saber, nos dará cuál es la intensidad inducida, el sentido de la intensidad inducida o de la corriente inducida. Eso es. Por lo tanto, es como si tuviéramos otro imán, por ejemplo, al acercar un imán es como si pusiéramos otro imán por el lado contrario que va a intentar, en vez de aumentar el flujo, o sea, al estar el flujo, al acercar el imán, el flujo está aumentando, es como si pusiéramos otro imán por el otro lado que va a hacer que ese flujo disminuya. Y entonces, el sentido de la corriente va a venir dado por la ley de la mano derecha. Es decir, nuestro flujo magnético nos va a marcar hacia dónde tiene que ir, es decir, estará disminuyendo y pues el dedo pulgar nos dará el sentido de la corriente. Y esto también viceversa. Si alejamos el imán, lo que va a hacer es que menos líneas de flujo magnético van a entrar por la espira, entonces va a ir disminuyendo el flujo, entonces aparecerá una corriente que intentará que aumente el flujo. Y después tenemos pues la ley de Faraday-Lenz, que es la ley de inducción electromagnética, que dice que la fuerza electromotriz inducida, la fuerza electromotriz se puede llamar fuerza electromotriz, se puede llamar potencial, perdón, diferencial de, no, diferencia de potencial o tensión, voltaje, como queréis llamarlo, en la fuerza electromotriz inducida de un circuito es igual
a la velocidad del cambio de flujo magnético que se producen en dicho circuito, cambiado de signo. Es decir, que la fuerza electromotriz en función del tiempo se calcula de la siguiente manera. Epsilon es la derivada del flujo respecto del tiempo, con el signo negativo. ¿Qué quiere decir este signo negativo? Pues que es la fuerza electromotriz inducida es contraria a la variación del flujo, que esto es la ley de Lenz. Y con esto acabamos la segunda sesión.